Buenos días, mi nombre es David Uribe, mi compañera es María Catalina Orrea y nosotros vamos a exponer el apartado titulado La visión general del modelo burocrático autoritario del texto de David Collier titulado El nuevo autoritarismo en América Latina. David Collier nace el 17 de febrero de 1942. Es un politólogo que trabaja en el área de política comparada y metodología política, incluido el análisis de conceptos, los métodos cualitativos y las estrategias de investigación de métodos múltiples. Actualmente es profesor en la Universidad de Berkeley, California, donde ha sido profesor emérito y presidente del Departamento de Ciencias Políticas y el Centro de Estudios Latinoamericanos. Finalmente, cabe resaltar que ha tenido numerosos estudios sobre el autoritarismo, la democracia y las coaliciones de clases, donde se ha centrado principalmente en América Latina. Para comenzar, Collier afirma lo siguiente. El predominio de gobiernos autoritarios y militares en los países económicamente más avanzados de América Latina plantea un desafío analítico muy importante en los estudios de la política latinoamericana. Esto debido a que las antiguas hipótesis de los textos sobre el desarrollo y el cambio político habían planteado que existía una relación positiva entre la democracia y la modernización socioeconómica en América Latina. Por lo tanto, surge la cuestión sobre cómo explicar el surgimiento de este nuevo autoritarismo. Frente a esta discusión, Collier se enfoca en las tensiones políticas, sociales y económicas de las décadas recientes que han llevado a América Latina a una modernización capitalista y dependiente. Estas tensiones han reorientado las políticas nacionales y han colapsado el antiguo esquema de política populista, dando origen a un periodo de política post-populista. Este periodo se caracteriza por la aparición de gobiernos represivos, los cuales eliminan la participación del sector popular en la arena política y fuerzan un movimiento regresivo de las rentas del sector popular. En consecuencia, surge la hipótesis central del autor, la cual indica que los niveles más avanzados de industrialización se consideran vinculados con un alejamiento de la política democrática y competitiva, y con un incremento de la desigualdad. En este orden de ideas, Guillermo O'Donnell, un científico político argentino, planteó una de las formulaciones más importantes sobre el debate populista-postpopulista que ha servido a Collier en su investigación. O'Donnell buscó enfatizar el impacto de los factores económicos y sociales sobre la política, para así esclarecer cuestiones conceptuales y empíricas que surgen al estudiar las sociedades latinoamericanas. De tal manera que O'Donnell adquirió relevancia debido a que proporcionó un mejor mapa conceptual que se ha convertido en un punto de referencia bastante importante en los análisis de la economía política del autoritarismo latinoamericano. En primer lugar, Collier, teniendo en cuenta los postulados de O'Donnell, toma como base tres dimensiones distintas para describir tres tipos de sistemas políticos que siguen una secuencia histórica. La primera dimensión es la estructura del régimen político nacional, la cual incluye la libertad de competencia electoral y el nivel de represión dentro de un sistema político. En segundo lugar, se encuentra la dimensión sobre cómo está compuesta la clase sectorial de la coalición política dominante. En tercer lugar, se encuentran determinadas políticas públicas cruciales. Esta dimensión hace referencia a cómo es la distribución de los recursos entre las diferentes clases sociales y sectores económicos dentro de un sistema. Adicionalmente, Collier presenta una distinción sobre si el sistema es incorporador o excluyente. Es decir, incorporador si permite al sector popular tener voz en la política nacional o por el contrario si la excluye. Los tres tipos de sistemas son el oligárquico, el populista y el burocrático autoritario. En primer lugar, se encuentra el sistema político oligárquico. Este sistema no es incorporador ni excluyente, puesto que el sector popular aún no tiene participación y reconocimiento político. Por un lado, se caracteriza porque la competencia política tiene un alcance limitado. Por otro lado, se caracteriza porque la élite del sector exportador de productos primarios como minerales y agrícolas domina el Estado y orienta la política pública. En segundo lugar, se encuentra el sistema populista. Este es un sistema incorporador, puesto que el sector popular tiene voz en la política nacional. Adicionalmente, hay una coalición multiclasista de intereses urbanos e industriales. Esto quiere decir que existe una unión que incluye a la élite industrial y al sector popular urbano. Finalmente, el Estado promueve la fase inicial de industrialización orientándola hacia los bienes de consumo.
Esto quiere decir que en este sistema el Estado apoya la industria nacional y busca expandir el mercado nacional de bienes de consumo, para que de esta manera aumenten los ingresos en el sector popular. Finalmente se encuentra el sistema burocrático autoritario. Este es un sistema excluyente y con énfasis no democrático. Los actores principales son los tecnócratas de alto nivel que colaboran con el capital extranjero. Tecnócratas tales como militares y civiles dentro y fuera del Estado. De este sistema, cabe señalar que la élite elimina la competencia electoral y controla la participación política del sector popular. Adicionalmente, en este sistema la política pública está centrada en promover la industrialización avanzada. Bueno, el segundo aspecto que él toca es el cambio económico y social y dice que O'Donnell intenta explicar las transiciones de un sistema a otro, especialmente al autoritarismo burocrático. Y para hacerlo explica que estas transformaciones políticas derivan de las tensiones políticas y sociales producidas por la industrialización y por los cambios en la estructura social, a nivel tanto de élite como de masa. Y dice que estos cambios los considera vinculados con el crecimiento absoluto del sector moderno y no con el tamaño de la economía nacional en términos de per cápita. Entonces, al hacer esto, lo que hace es situarse en los países grandes con bajos niveles de renta, como lo son, él pone de ejemplo Brasil y México, entre los países altamente modernizados de la región y proporciona así una nueva perspectiva desde la cual se pueden explicar las evoluciones políticas de estos países. Además, pone especial atención en la relación entre tres aspectos cruciales de la modernización socioeconómica, que son la industrialización, particularmente la transición inicial a la producción de bienes y consumo, y la subsiguiente profundización de la industrialización, que incluiría ahí pues, la producción de bienes intermedios y de capital, también de un incremento de la activación política del sector popular y el crecimiento de los roles ocupacionales tecnocráticos en las burocracias privadas y públicas. Bueno, como mencioné ahorita, el primer aspecto es la industrialización. Y Daniel dice que las diferentes fases de industrialización están vinculadas con el cambio político. ¿Por qué? Porque alteran las coyunturas críticas económicas de los diferentes grupos de clase y que la transición a la fase inicial de la industrialización, que implica una producción de bienes de consumo, está asociada con la transición de un sistema oligárquico a uno populista. Entonces, lo que sucede es que las empresas de propiedad nacional, que pues normalmente tienen un alto nivel de protecciones arancelarias y otras formas de subsidios estatales, comienzan a producir para un mercado local que ya existe antes y que se abastecía de bienes de importación. Entonces la producción industrial puede llegar a expandirse rápidamente, mientras trata de satisfacer a este mercado que ha estado recientemente protegido. Y dice que esta fase es muy importante y se llama la fase fácil sustitución de importaciones. Bueno, según O'Donnell, el autoritarismo burocrático deriva de una compleja serie de reacciones a los problemas que surgen cuando se ha completado la fase de fácil sustitución de importaciones. Entonces, él dice que esto sucede porque en esa fase las élites empiezan a gozar de mucha flexibilidad con respecto a la política de salarios y otros beneficios de los trabajadores. Y esto mezclado con el interés de los industriales político de expandir los ingresos de la clase trabajadora, pues con el fin de ampliar el mercado nacional, puede crear la oportunidad de una coalición populista, porque pues los trabajadores estarían recibiendo mejores beneficios materiales y mayor apoyo a sus sindicatos. Entonces se podría reforzar la posición de los industriales con relación a la élite exportadora que era la previamente dominante. Entonces, cuando el mercado nacional de productos manufacturados simples está satisfecho, las oportunidades para la expansión industrial se limitan considerablemente, aunque la fase inicial de industrialización pudo haber reducido la dependencia de bienes de consumo importados. Entonces dice que es muy alto el costo de la importación de bienes intermedios y esto hace que se produzcan o incrementen pues, muchos problemas nacionales, como por ejemplo déficit en la balanza de pagos, las deudas externas pueden aumentar y la inflación. Entonces estos problemas generan que las élites traten de pasar a una política de desarrollo ortodoxa más austera para proteger pues, su sistema
y así quitar énfasis a la distribución al sector popular y se empieza a requerir pues de empresas más grandes que comúnmente están ligadas a las multinacionales y en general pues aumentaría la preocupación por atraer a este tipo de inversión extranjera para estimular la adopción de políticas económicas, pues como dije ahorita, ortodoxas, con el fin de enfrentarse a la crisis económica que está surgiendo, pues con los sectores populares y crear pues condiciones de estabilidad económica a largo plazo que puedan permitir satisfacer los requerimientos que pues suelen ser exigentes, pero pues nada, los requieren como para volver a ese equilibrio bueno, los requerimientos de las empresas multinacionales y las agencias internacionales de créditos. Bueno, el segundo aspecto es la activación del sector popular. El incremento de la activación política del sector popular es el resultado de su creciente importancia económica. Entonces, él dice que con el final de la primera fase de industrialización y el paso a políticas económicas ortodoxas, que como expliqué ahorita son más que todo impuestas por las élites, es de esperar que el creciente poderío del sector popular llegue a desafiar esta nueva política pues, ortodoxa. Sin embargo, se produce un vacío entre las demandas y realizaciones, pues como lo mencioné ahorita, las élites no quieren que esto pase, no quieren pues ceder. Entonces esto genera que se extiendan las huelgas, que se estanque el sistema de partidos y podría permitir que se den graves crisis políticas y económicas. Aunque en algunos casos el sector popular es lo bastante fuerte para producir un retorno temporal a la política del primer periodo populista, pues esto no suele suceder. Entonces, pues en estos casos, donde pues el partido popular es lo bastante fuerte, pues lo único que se logra es que se sigan políticas populistas a políticas ortodoxas y así entre ellas mientras continúa la crisis. Bueno, el tercer aspecto son los roles tecnocráticos. La diferenciación social que acompaña a la industrialización permite que el papel de los tecnócratas en la sociedad sea más amplio. ¿Por qué? Porque las divisiones son más grandes. Entonces los tecnócratas tienen un bajo nivel de tolerancia hacia las continuas crisis políticas y económicas y perciben a los altos niveles de politización del sector popular como un obstáculo al crecimiento económico. Entonces lo que hacen es estimular el surgimiento de una coalición golpista que en última instancia establece un sistema burocrático autoritario represivo con el objetivo de poner fin a la crisis política y económica. Entonces podemos ver que ese sistema burocrático autoritario en realidad es una compleja serie de interacciones entre la industrialización, la activación del sector popular y la extensión de los roles tecnocráticos. El segundo punto grande que toca es el surgimiento y evolución del autoritarismo burocrático. Entonces dice que estas crisis han jugado un papel central en el surgimiento del autoritarismo burocrático en la mayor parte de los países avanzados de América Latina, como es el caso de Brasil en 1964, de Argentina en 1966 y 1976, y de Chile y Uruguay en 1973. También dice que hay una trayectoria alternativa, que es el caso de México, que aunque lleva un modelo político que tiene muchos rasgos en común con los países que ya mencioné, pues en México el final de la fase inicial de industrialización se produjo en un contexto de un control autoritario firmemente establecido, por lo que la transición a la industrialización más avanzada fue acompañada de una mayor continuidad de las instituciones políticas. Bueno, además, el autoritarismo burocrático varía con el tiempo y los países. Es importante, pues, primero que todo, localizar la fuente de estas variaciones, porque estas son las tensiones internas producidas en el esfuerzo por crear condiciones políticas y económicas que sean conducentes a una renovación de la inversión extranjera. Entonces, bueno, O'Neill sugiere que en América Latina no existe en realidad una simple afinidad entre industrialización avanzada y autoritarismo burocrático, sino que puede haber una afinidad electiva, o sea, es decir, que como entre ambas variables se busquen entre sí. Y las razones que da para justificar esto es, uno, porque dentro de América Latina el contexto de la modernización para los modernizadores tardíos puede ser diferente. Dos, porque pueden existir recursos económicos o políticos especiales, como por ejemplo los ingresos petroleros en Venezuela o los modelos peculiares de competencia de los partidos en Colombia, los cuales pueden evitar las transformaciones políticas producidas en los primeros países que lograron la industrialización avanzada. Y tercero, porque mediante una acción política resuelta, los líderes pueden encontrar soluciones políticas alternativas a los problemas y crisis de la industrialización avanzada.
Bueno, y nuestra conclusión es que el modelo burocrático autoritario, de una forma general, se centra en la interacción entre determinados rasgos decisivos de la política nacional en América Latina, particularmente la naturaleza de la coalición dominante, el régimen político y la orientación de clase y sector de la política pública y las tensiones sociales y políticas que han surgido en el curso de la industrialización. Es decir, los problemas económicos y sociales que se plantean en diferentes momentos del proceso de industrialización, la crisis económica y política que resulta de estos problemas, las reacciones de las diferentes élites ante estas crisis y el grado de percepción de la amenaza por parte de estas élites llegan a determinar el modelo.